Es un gozo verlos y esperamos que el Señor pueda hablarnos esta mañana. Quiero empezar esta mañana con una pregunta cauciosa para todos. ¿Cuántos se consideran sabios? ¿Sí? Alguna habilidad tenemos, ¿verdad? Y somos sabios en esa habilidad, ¿sí o no? Amén. Esta mañana yo quiero hacer una pregunta y le puse al tema sabiduría, ¿para qué? ¿Para qué necesitamos sabiduría? ¿Para qué nos sirve? ¿A qué nos lleva? Y quisiera considerar unos pensamientos con ustedes sobre hacia dónde nos lleva esa pregunta. ¿Sabiduría para qué? Y quisiera que me acompañaran a Éxodo 31, del verso 1 al 11. Aquí Dios está dando las instrucciones a Moisés sobre la construcción del templo. ¿Y cuántos sabemos que para construir una casa necesitamos a una persona que sepa de eso, que es ingeniería civil, arquitectura, electricidad, ¿verdad? Y muchas cosas. Y aquí le dice, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, hijo de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero, limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. Harán conforme a todo lo que te he mandado. Imagínense, hermanos, 2 personas. Y vemos ahí algo que a mí me impacta. Dice 2 personas. Y ellos harán conforme a todo lo que te he mandado. Y sabemos que la construcción del tabernáculo no era nada sencillo, ¿verdad? Tenía muchas características, detalles bien particulares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era donde Dios iba a habitar. Y vemos aquí a Bezaleel y a Oliab, 2 personas llenos del Espíritu de Dios, en sabiduría, inteligencia y ciencia.
Proverbios 2, verso 6, ¿qué dice? De Jehová viene la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento. ¿Cuántos creen que lo que sabemos viene de Dios? ¿No? Sí, ¿verdad? Yo lo creo, hermanos. Yo sé que soy contador porque Dios puso en mi corazón esa sabiduría. Cuando estaba en bachillerato, yo no entraba a clases por jugar en la selección de básquetbol. Y justo a la hora que entrenaba, era la clase de contabilidad, ¿va? Y estaba estudiando bachillerato comercial, opción contaduría. ¿Se imagina? Qué contraste, ¿va? Pero en las mañanas, yo tenía un libro que me habían regalado de contabilidad. Y todas las mañanas me sentaba en mi dormitorio y empezaba a leer ese libro todos los días. Resolvía los ejercicios que estaban ahí. Y curiosamente, cuando entraba al examen mensual o trimestral del bachillerato, ¿qué creen ustedes? ¿Qué ejercicios creen que me ponía el profesor en el examen? Casualmente, entre comillas, ¿verdad? Eran los mismos exámenes que yo había resuelto en mi casa mientras estudiaba solito en la casa. Y salía con 10, de repente me equivocaba en una palabra o en algo, 9, 10, 9, y yo, qué chévere, ¿va? Está bien. No seguía entrando a la clase, ¿verdad? Dios me dio esa habilidad en ese tiempo. Y cuando estaba por decidirme para ver qué iba a hacer de mi vida, yo quería ser militar porque era el tiempo de la guerra, ¿verdad? Quise ser agrónomo, quise ser profesor de educación física, pero no se dio ninguna de esas. Y llegué al momento en que tenía que decidir, ¿verdad? ¿Qué voy a estudiar, pues? Y ni modo, dije, voy a agarrar contaduría pública en la universidad, ¿verdad? Y soy contador, hermanos. Gracias a Dios. Y sé que viene de Él ese conocimiento. Y aquí vemos a estos dos hombres llenos del Espíritu de Dios. No me estoy comparando a ellos, hermanos, para nada. Estoy lejos de ser como ellos. Pero cuando Dios honra a una persona, siempre lo va a acompañar una tarea que debe desarrollar. Y aquel a quien Dios llame para su servicio es apto, o Dios le va a dar la aptitud para desarrollar esa tarea. ¿Cuántos creen eso? Yo creo que es cierto. En el mundo le dicen a uno, vos decís que sí al trabajo y dale, va, y ponete a estudiar, ¿sí o no? Eso es lo primero que le sugieren a uno. Dale, vos ponete a estudiar. Vos decís que sí podés, ¿verdad? Y ahí en el camino vas aprendiendo. Y pues Dios le va a dar la sabiduría, ¿verdad? Para hacerlo. Y aquí vemos a estos hombres llenos del Espíritu de Dios, hermanos. En sabiduría, inteligencia y ciencia. Y en todo arte, se imaginan ustedes la habilidad que tenían. Y luego dice, ¿para qué estaban llenos esos hombres? Y todo lo que tenían que hacer. Ellos iban a ser las personas encargadas que iban a ayudar a Moisés a terminar todo lo que el tabernáculo de reunión iba a necesitar.
Sus nombres denotan unas particularidades bien importantes. Bezaleel, su nombre significa fuerte defensa. ¿Y cuánto sabemos que las personas que son sabios o sabias son fuertes en sus caracteres? Son fuertes porque defienden sus posiciones con seguridad y certeza. No dudan de lo que saben y de lo que son capaces. Su padre, hijo de Uri, significa ardiente. ¿Y cuánto sabemos que una persona sabia y llena de inteligencia siempre tiene ese fervor por compartir lo que sabe? Cada oportunidad que tiene la aprovecha para decirle, no, mira, eso se hace así, 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 de esta manera, y trata de guiar a los que están aprendiendo. Ur, su abuelo, significa blanquear, como que vamos quitando las impurezas, aquello que no sirve para dejar lo que sí realmente vamos a necesitar. Aholiab dice que le dio en el verso 6 como compañero a Aholiab, y su nombre significa tienda de su padre. ¿Se imaginan ustedes la conversación de estos dos jóvenes, digámoslo así? Bezaleel preguntándole a Aholiab, ¿qué pensás de este diseño que he hecho? Y el otro, como dice, tienda de su padre. ¿Qué encontramos en una tienda, hermanos? ¿Qué buscamos en una tienda? Frijoles, arroz, azúcar, café, pan dulce, pan sin ahí, ¿verdad? No, hermanos. Pan Génesis, también. Trillizos, cubitos, consomés, ¿verdad? Y encontramos ahí en una tienda y decimos, esa tienda está bien surtida, tiene de todo, porque uno va y pregunta y hay de todo. Pues Aholiab era una tienda para Bezaleel, hermanos, porque cuando él llegaba y le preguntaba, él siempre encontraba algo que él necesitaba para terminar su trabajo. Hijo de Ahisamac. Bien raros esos nombres, ¿verdad? Y Ahisamac en el hebreo significa que apoya a su hermano. Imagínense, ¿no? Cuánta sabiduría hay en Dios, ¿verdad? Que siempre nos va a poner a la par nuestra aquel complemento que necesitamos. Como en el matrimonio, ¿verdad? Dice que le hizo una ayuda idónea al hombre. ¿Por qué? Porque sabe que necesitamos esa ayuda especial nosotros los varones. Entonces ahí están esos dos hermanos, llenos de sabiduría para hacer todo lo que el tabernáculo necesitaba, destinados para una obra en el corazón de Dios. Ahora, Santiago 3, 13, 18 no lo vamos a buscar. Sabemos que dice Santiago, el que tiene falta de sabiduría, que la pida a Dios. Pero también él hace una aclaración que hay dos clases de sabiduría. La sabiduría natural, que no viene de lo alto, y define Santiago que es terrenal, animal y diabólica. Así es que, hermanos, todo lo que sabemos de nuestras profesiones, de nuestros oficios, es terrenal, animal y diabólico, porque tal vez no viene de Dios. Pero no lo creo, hermanos.
porque si lo ocupamos para la obra de Dios, viene de lo alto. Y luego dice, está la sabiduría de lo alto, aquella que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresías. Ahí Santiago nos dice, ¿cuál sabiduría quiere? Cuando terminé la universidad, estaba el instituto por video, ¿se recuerdan, hermanos? Y muchos fuimos bendecidos con ese ministerio del Instituto Bíblico por video, ¿verdad? Y me acuerdo que decidí entrar a un curso y por video, eran las noches en San Salvador y ahí estaba. Me reunía con los hermanos, pero yo más iba, creo, por ver a los hermanos y tener compañerismo y amistad, ¿verdad? Porque vivía solo y estaba solo en San Salvador, ¿verdad? Y en una noche, viendo el curso, me acuerdo que decía yo, necesito algo más. Necesito algo más, pero no sé qué es. Y me fui a mi casa y en la noche tuve un sueño. Y yo me veía sentado en una piedra así como el hombre pensante, ¿se acuerdan? Aquel que está así, ¿verdad? Pensando, ¿verdad? Y yo decía en mi mente, qué raro me veía así, ¿verdad? Pensando, ¿verdad? Pero igual. Y de repente oí una expresión que me decía, hay dos clases de preparación. Y eso fue todo. Hay dos clases de preparación. Ok. Al día siguiente fui al instituto y yo andaba todo el día con aquello de, hay dos clases de preparación. ¿Y qué significa? ¿Qué significa esa frase? Hay dos clases de preparación. Y me acerqué al hermano Samuel antes de empezar la clase y le digo, hermano, sí, quiero contarle un sueño que tuve anoche y quiero que me ayude a orar, a averiguar qué es. Ah, sí, me dijo, contame. Fíjese que me vi así y así y escuché esta palabra. Hay dos clases de preparación. Y el hermano se empezó a reír, ¿verdad? Quizás dijo, ay, mi niño tan neófito, ¿verdad? Necesita ayuda. Sí, me dijo, hay dos clases de preparación. Está la natural o secular y está la preparación espiritual, me dijo. Acabas de terminar la secular, porque yo me acababa de graduar hacía unos meses. Y está la espiritual, que ya la estás recibiendo, me dice, porque estás en el instituto bíblico y estás escuchando la palabra de Dios. Pero yo siento, le digo, que esto no me llena, no satisface lo que yo creo que estoy buscando. Pero ya estás ahí, me decía, seguí estudiando, Dios te va a hablar. Y seguimos, ¿verdad? Ese día, en la clase, el hermano Marvin estaba dando el estudio de Romanos y de repente Dios abrió mis ojos a una parte de la clase y puso en mi corazón que yo tenía que ir al instituto bíblico. Dos tipos de preparación, hermanos. Natural y espiritual. Y hasta el día de hoy, Dios ha sido fiel y sigue preparándonos. Pero
con el avance de la tecnología, ¿cuántos creen que hay un riesgo muy grande de que nos perdamos lo mejor de Dios para nuestras vidas? ¿Sí o no? Yo lo creo, hermanos. El mundo nos bombardea con tanta tecnología e información que es fácil que nos desviemos de buscar la preparación natural y la sabiduría que viene del corazón de Dios para nuestras vidas. Yo lo creo, hermanos. Yo soy miembro asociado de unas asociaciones profesionales por mi carrera y todos los meses recibo anuncios que tal tema para no sé qué, va, tal tema para no sé cuánto, que esto, que aquello, que lo otro. Prepárese, esté listo para las ciberamenazas, la ciberseguridad y los dispositivos y todo es tecnología, ¿verdad? ¿Sí o no, hermanos? Y yo digo, sí, Señor, dame sabiduría para escoger un tema que me sirva a mí, no solo en lo secular, sino también en lo espiritual. ¿Y cómo obtenemos sabiduría, hermanos? Pero sabiduría de lo alto. La sabiduría secular está a un clic de que hagamos un clic en una página de redes sociales, un clic de una URL en el internet y podemos tener cualquier cantidad de información que hay ahí. Rápidamente quiero ver 4 formas de cómo obtenemos sabiduría. Y el primero y principal que debemos buscar para ser sabios es el temor de Jehová en nuestras vidas. Proverbios 9:10 nos da una explicación sin lugar a dudas clara de cuál es el principio de la sabiduría. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. Encontramos las mismas 3 palabras que estaban en Bezaleel y en Aholiab. Sabiduría, conocimiento e inteligencia. El temor de Jehová, ¿qué es para nuestras vidas, hermanos? ¿Cómo entendemos el temor de Jehová en nuestros corazones? ¿Qué entendemos de temor de Jehová? No es miedo, hermanos, es que tengo miedo, es algo muy diferente. Escuché esta definición y dice, el temor de Jehová es aquella conciencia en nuestro espíritu de que Dios está a mi lado, sopesando mis palabras, mis pensamientos y mis actos. Cuando estamos solos, hermanos, ¿qué hacemos? En verdad hay temor en nuestras vidas. El otro día yo compartí en San Salvador que la tecnología es un riesgo tan grande para nuestros hijos, que están a un clic de puchar un botón, de darle enter a algo en una computadora y que ellos puedan desviar sus vidas sin nosotros darnos cuenta
de cuál es el camino que están siguiendo. El temor de Jehová, dice, es el principio. Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este, dice Salomón al final de Eclesiastés. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Lo principal en nuestras vidas, hermanos, para que seamos sabios, es que tengamos el temor de Dios en nuestros corazones. Eso es el todo que necesitamos. ¿Cuáles libros de contabilidad, de finanzas, de matemáticas? No, hermanos. El temor de Jehová nos va a hacer sabios. Nos va a llenar de su espíritu y vamos a ser sabios también en lo natural. Porque eso es el todo, dice Eclesiastés. Qué bien más preciado, hermanos, el que Dios nos da. Cuando Dios desarrolla todo nuestro potencial, no es que nosotros lo hagamos, hermanos. Dios pone en nuestras vidas el desarrollarnos. ¿Sí o no? El que es bueno en ventas dice que se desarrolla en ventas, ¿verdad? El que es bueno en una habilidad se desarrolla en esa habilidad. El que es bueno para matemáticas se desarrolla en matemáticas, ¿verdad? Y el que es bueno en la parte espiritual se desarrolla en la parte espiritual. Y hay algo muy importante, hermanos. Es que cuando el temor de Dios está sobre nuestras vidas, Dios va a prosperar todo lo que emprendamos. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Dios va a prosperar todo lo que emprendamos, aún si vendemos piedras, como decían los abuelos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Te voy a mandar a vender piedras, le decían a uno, ¿verdad? Hasta eso va a ser prosperado. Imagínense, hermanos. Proverbios 11:12. Dice: el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. ¿Cuántos se graduaron con honores aquí, hermano? ¿Nadie? Solo yo. No, mentira, raspadito, seiseado, así, ¿verdad? A duras penas y saqué 7, me acuerdo yo, en la tesis, cuando me gradué. Y eso que había estudiado un montón, hermanos. Y yo decía, mínimo sacamos un 8, ¿verdad? Es que sí, decíamos, con un amigo, ¿verdad?, que nos graduamos. No, hombre, hoy sí la sacamos del parque, viejo. Así es que respondimos todo lo que nos preguntaron, no dejamos nada, ni dudas, nada, ¿verdad? Y cuando nos dan el acta, han sido aprobados con 7.0, la nota mínima, hermanos. Con la nota mínima pasamos y digo, wow, la salvamos, ¿verdad? Ya, hoy sí, soy licenciado, decía yo. Ay, hermanos. La humildad es una clave muy importante para ser sabios. El humilde recibe gracia y sabiduría delante de Dios. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Jesús les decía, aprended de mí que soy manso y humilde.
¿Y qué es lo que recibió Dios, hermanos? La gloria eterna de su Padre. Y fue a la cruz, sí, pero fue humilde. Cuando lo golpeaban, él no abrió su boca, como oveja fue llevado al matadero. En mis inicios profesionales ya les he contado que trabajé para un ingeniero que era lo peor para mí, ¿verdad? Pero necesitaba aprender algo de él, y era humildad. Yo presentaba mis proyectos de desarrollo laboral y todo. Mira, aquí está, esto es lo que hicimos, ¿no? Esto no sirve. Lo agarraba, hermanos, literalmente, y enfrente de mí lo rompía y lo tiraba al basurero. ¿Cómo creen que me sentía, hermanos? ¿Se imaginan ustedes ganas de qué tenía? Ay, hermanos. Miren mi mano, hermanos. Hermano. ¿Sí? Yo lo amo, decía yo, ¿verdad? Yo lo quiero, pero, hermano, sí, lo quiero. Vez tras vez, hermanos. Hasta que entendí que lo que hay que hacer en los trabajos es oír al dueño o al jefe y seguir sus indicaciones para tener éxito y no tener problemas. ¿Sí o no, hermanos? Los que trabajan, creo que es un buen consejo. Estaba con un empresario sentado y estaba regañando al jefe de recursos humanos porque había hecho algo indebido. Y yo así, solo escuchando y con los ojos cerrados porque no quería ver la cara del compañero de trabajo, ¿verdad? Y el Señor, ya te dije que hagas como yo digo y que no sé qué, que no igual, una gran gritada, hermano, que se oía hasta el otro lado, ¿verdad?, de las oficinas. Y estábamos ahí, ¿verdad? Samuel, ¿verdad? Sí, don Carlos. ¿Cómo se hacen las cosas aquí? Como usted diga. ¿Ves? ¿Oí lo que está diciendo? ¿Cómo se hacen las cosas? Como usted diga. ¿Viste? Sabio, hermanos. Sabiduría. Hay que conocer a los jefes. ¿Cuántos saben cómo le gusta que se hagan las cosas en la iglesia al hermano Samuel? Nadie. No creo que no lo conozcamos. En 25 o más años de caminar con él, no creo que no lo conozcamos. ¿Va que sí sabemos cómo le gusta? ¿Cuál es el orden que deben tener las cosas? ¿Sí o no? ¿Cuáles son las indicaciones que él da y decimos, sí, él quiso decir? Hasta a veces hasta las tratamos de interpretar, ¿verdad? ¿Sí o no? Es que quiso decir esto. Llegamos a conocerlo, ¿verdad? Y miren, y siempre nos va bien, ¿verdad? Dios es bueno y honra ese sometimiento a la autoridad y que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Humildes. Cuesta, ¿verdad, hermanos? ¿Sí o no? ¿A cuánto nos cuesta ser humildes? Yo a veces bromeando les digo, es que mi orgullo es ser humilde, ¿verdad? O sea, cuando algo me sale bien, ¿verdad? Hey, te felicito. Sí, es que mi orgullo es ser humilde, ¿verdad? O sea, disculpen, ¿verdad? Pero hasta ahí tenemos orgullo. Entonces, Efesios 5:15. Algo muy importante que debemos tener en cuenta, hermanos. 5, verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Cómo caminamos en nuestra vida natural.
con las personas que nos rodean. ¿Cómo somos? ¿Qué concepto tienen de usted y de mí? Las personas que están a nuestro alrededor, ¿qué dicen? A ver, hermanos. Pregunta capciosa, ¿verdad? Difícil de contestar, ¿sí o no? Ay, es que no, es insoportable. Ya no lo aguanto, ¿verdad? Es un bayunco de primera, ¿verdad? Solo se anda riendo. No toma nada en serio. ¿Cómo caminamos? ¿Cómo andamos? Dice, como sabios, no como necios. Si yo sé que algo de lo que yo hago afecta a mi hermano o a mi compañero que no es cristiano, tengo que cambiarlo para ser sabio y que no digan, ah, mira, sí, va a la iglesia y es de los líderes de la iglesia, ¿verdad? Y sirve en la iglesia. ¿Cómo andamos de notas si somos sabios? David, cuando estaba con Saúl, ¿cómo dice que se comportaba? Prudentemente. Y así era conocido en todo el reino, como un hombre prudente. Porque nadie podía alegar que David fuera traicionero para con Saúl. A pesar de que había sido ungido rey, David no ocupó eso como pretexto para oponerse a Saúl y decir, hey, ¿qué te pasa, men? Si yo también he sido ungido rey, entonces soy igual que vos. Y sobre todo que yo te voy a sustituir, ¿verdad? Jamás se oye en la escritura que David tomara esa posición, sino que dice que se conducía prudentemente. ¿Cómo caminamos, hermanos? Va a denotar si somos sabios o somos necios en nuestras vidas. Segunda de Timoteo 3, 14 al 15. Dice, Pablo le dice a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, el verso 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? ¿Hacer qué, hermanos? Sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos hace sabios. ¿Cuántos sabemos eso, hermanos? ¿Sí o no? Los que están en el concurso bíblico lo saben mejor que muchos de nosotros. La palabra de Dios nos hace sabios. Si queremos obtener sabiduría, lo primero que tenemos que hacer es recibir la palabra de Dios, oírla, leerla, estudiarla, meditarla y sobre todo memorizarla, que es lo último que creo que muchos no hacemos, ¿sí o no? ¿Cuántos memorizan la escritura? 1, 2, la familia López, full. A ver, ¿quién más? ¿Quién más memoriza la escritura? Nadie. Hagámoslo, hermanos. En él, en ella vamos a encontrar sabiduría. El libro de Proverbios está lleno de mucho conocimiento.
Pero dice que desde la niñez, qué bendición la escuela dominical, ¿verdad? Que a los niños siempre, cuando uno iba a la escuela dominical, decía, vaya, hoy va a memorizar el versículo del día de la clase, ¿verdad? ¿Sí o no? Al menos así era cuando yo iba y estaba chiquito, hermanos, hace poco. Vaya, vamos a memorizar. Y todo, ¿verdad? Sí. Dios es amor. Juan 3:16. Repita. Dios es amor. Juan 3:16. Repita. Dios es amor. Juan 3. Y todos los niños gritando, ¿verdad? Dios es amor. Dios es amor. Y repita, Dios es amor, ¿verdad? Y después le empezaban a preguntar a uno, ¿verdad? ¿Cuál era? Dios es amor. Juan 3:16. Bravo, aplauso, ¿verdad? ¿Cuántos creemos que Dios es amor, hermanos? Todavía lo creemos, ¿verdad? Memoricémosla, hermanos. Amemos la palabra de Dios. Después de esto, yo quiero considerar con ustedes así rápidamente 3 ejemplos de hombres sabios. ¿Cuántos conocen a José? ¿Quién era José, hermanos? Pueden leer la historia del verso 38 en adelante y vamos a ver que la vida de José está llena de mucha sabiduría. Pero hay algo que a mí me impacta, hermanos, y cada vez que lo leo, yo, créanme, hermanos, anhelo oír eso, que Jehová estaba con él. Jehová estaba con él, con José. ¿Por qué, hermanos? Porque a donde él iba, todo lo que él hacía, ¿qué era? Prosperado, ¿verdad? ¿Qué decíamos en la primera cualidad para obtener sabiduría? El temor de Dios va a hacer que todo lo que emprendan va a ser fructífero. Y José estaba lleno del Espíritu de Dios, sin temor a equivocarme. Por eso era sabio. Y cuando él se presentó ante Faraón y le dijo, ciertamente vienen 7 años de abundancia y 7 años de escasez. ¿Y qué fue lo siguiente que José dijo? Faraón tiene que hacer, recolectar en los 7 años de abundancia, almacenarlo en las ciudades y tener suficiente provisión para cuando lleguen los 7 años de escasez, la gente no muera de hambre, hermanos. José desarrolló el mayor principio de gerencia que podemos ver en una crisis alimentaria. Dio el consejo a Faraón y le dijo, Faraón tiene que hacer esto y esto. ¿Y qué hizo Faraón? Vaya, está bien, José. Gracias por el consejo. Y fue a buscar a un egipcio y buscó al más entrenado de toda su época y le dijo, ok, vení, vos vas a estar a cargo de eso que José acaba de decir. Sos el más preparado. No, hermanos, Faraón fue inteligente y dijo, si tengo que hacer todo eso que este joven me dice, mejor que lo haga él, ¿verdad? Y dijo, ¿quién más? ¿Quién mejor que José para que administre todo esto que él me acaba de describir? Pero había algo que lo diferenciaba, hermanos. Y dice que Jehová estaba con él. Eso a mí me impacta, hermanos.
Jehová estaba con él. Daniel, capítulo 1, verso 17. Dice que Dios les dio a estos jóvenes conocimiento en toda clase de literatura y sabiduría en Babilonia. Imagínense, hermanos, la mejor maestría que podían tener. Conocimiento en todas las letras y ciencias. Wow, hermanos, ¿se imaginan ustedes? Ir donde estos 4 jóvenes. Hey, Daniel, sí, tengo una duda. ¿Sí? ¿Qué pensar de eso? Eso es fácil. ¿Sí? Mira, así. Y te lo resolvemos rapidito. ¿Cuántas veces hemos ido nosotros donde alguien así? Tengo este problema, ¿me puedes ayudar? Sí. Inteligencia en todas las letras y ciencias. Pero ¿por qué tenían esa sabiduría, hermanos? En el versículo 1 de Daniel 1 dice que hay una clave muy importante en esos versos primeros de Daniel 1. Dice que Daniel propuso en su corazón. Si nosotros nos proponemos no contaminarnos de la sabiduría de este mundo y buscamos la sabiduría que es de Dios, lo demás viene por añadidura, hermanos. Con razón, Jesús les decía, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Qué estamos buscando hoy, hermanos? ¿El mejor like? ¿Qué buscamos hoy? ¿La mejor maestría? ¿El mejor posgrado? ¿Qué buscamos, hermanos? En verdad, créanme, hace 25 años que fui al instituto, Juan Carlos y Miroslava creo que tienen más. Pero hasta el día de hoy, hermanos, yo reconozco que esa decisión cambió mi vida hasta hoy. Y sé que lo que sé en conocimiento e inteligencia, Dios lo ha puesto al frente mío en el tiempo justo, cuando yo lo necesite. Pero Daniel propuso en su corazón. Algunos propusimos en nuestro corazón ir a Guatemala. Y no necesariamente, hermanos, tienen que ir allá. Pero hay un acto que debemos hacer para ser sabios. Proponernos, buscar a Dios, buscar su sabiduría y su conocimiento. Y Él nos va a dar todo lo demás. Amén. Amén. Y quiero presentarles a un hombre sabio. Primera Reyes 3:12. Como decíamos, el título de la prédica: sabiduría, ¿para qué?
El contexto de ese pasaje es que Dios se le aparece a Salomón cuando él era rey y le hace una pregunta clave en su vida. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te dé? ¿A alguien le han dicho así alguna vez? Hijos, les han preguntado a sus papás, ¿y qué querés que te regale? ¿Sí o no? Levanten la mano sin pena, ¿sí o no? ¿Y qué querés, pues? Pedime lo que querás y yo te lo voy a dar. Y como padres vamos a esforzarnos por tratar de llenar ese deseo de nuestros hijos. Aquí estás Dios frente a Salomón y le dice, ¿qué quieres? Y Salomón le dice, mira que soy joven y no sé cómo puedo dirigir a esta nación. Dame sabiduría. Y Dios le dice, por cuanto no has pedido riquezas ni fama, sino sabiduría, yo te doy, pero también te voy a dar riqueza y fama. ¿Qué quieres hoy? ¿Qué queremos hoy, hermanos? ¿Cuántos queremos un carro nuevo? Yo sí, no. Necesito uno. ¿Qué quieres? Sabiduría, Señor, dame sabiduría. Ok, yo te doy sabiduría. Y Salomón recibió más sabiduría, más grande que todos los orientales y que los egipcios, dice la Escritura. Más que 3 sabios que habían en ese tiempo en Israel. Imagínense. Una noche, mientras yo caminaba en el instituto, surgió una pregunta en mi corazón. Y me decía, ¿cuánto estarías ganando hoy en El Salvador como contador? Wow, hermanos. Y yo me quedé parado. ¿Cuánto estarías ganando? Iba hacía cuentas en mi mente y decía 4,000, 5,000 colones, probablemente. ¿Conocen el instituto que hay una B que va al portón de salida y la otra que sube a la cancha de la biblioteca? Sí, ¿verdad? Ahí estaba yo, hermanos, en esa bifurcación de 2 caminos, parado y me decía, ¿cuánto estarías ganando? 4,000, 5,000 colones. Y me acuerdo que Dios llegó y me dijo, ¿qué quieres? Y me señaló el camino hacia arriba, subiendo a la cancha de la biblioteca. Dinero, fama, un nombre, prestigio, reputación. Este es el camino. Y me dice, ¿o quieres el camino de la cruz? Y me señaló el camino al portón. ¿Qué quieres? Wow, hermanos, qué decisiones, ¿verdad? Y me acuerdo que con lloro en mi corazón, no porque elegí mal, no, hermanos, sino porque sabía que era el camino correcto. El camino de la cruz, señores, escojo. Y caminé, hermanos.
Y hasta el día de hoy yo sé que el Señor ha sido fiel dándome lo otro, secularmente. Hace unos días me mandaron un libro de texto de un libro profesional secular, ¿verdad? Y decía, para Samuel, un gran profesional con mucho respeto de su amigo fulano de tal. Wow, hermano. No soy yo, es él. Yo sé que es él. ¿Quién ha hecho eso? Que alguien reconozca que yo sea un gran profesional, créanme, hermanos, no soy yo. ¿Pero qué quieres? ¿Qué quieres hoy? ¿Cuál fue el final de estos tres ejemplos? José fue el segundo después de Faraón. Después de Faraón, todo lo que sucedía en el gobierno era decisión de José. Y José fue de bendición para todos los egipcios, para su familia y todo el pueblo de Israel que vino después de él. Y regresó a su ciudad con sus padres y sus hermanos para ser enterrado. Wow, hermanos, qué bendición, ¿verdad? Daniel y sus 3 amigos, después de ser llenos de conocimiento, inteligencia en letras y ciencias, formaron parte del gabinete ministerial del rey de Babilonia. Eran ministros, hermanos, ¿se imaginan ustedes? De cultura, de lo que fuere, pero eran miembros del ministerio gubernamental de Babilonia. Pero ¿qué de Salomón? Y esta es mi carga, hermanos. Por eso yo les decía, sabiduría, ¿para qué? ¿Qué pasó con Salomón? Dice que disertó sobre toda la creación de Dios, más que nadie, y fue lleno de riquezas y fama. Y la reina de Saba vino a oír de tanta sabiduría. Pero ¿cómo terminó Salomón? ¿Quién sabe cómo terminó Salomón? Salomón terminó buscando a otros dioses, adorando a dioses ajenos a Jehová. Violó los mandamientos de Dios para su vida. En Salomón fue reino dividido. Pero el hombre más sabio se perdió lo mejor de Dios, hermanos. Y eso a mí, sí, créanme, carga mi corazón. Salomón violó un principio fundamental que se le había dado a los reyes cuando Dios instituyó la monarquía. ¿Cuál era una de las características que el rey debía tener? Era que tenía que amar a una sola mujer y no tenía que tener muchas mujeres. ¿Cuántas mujeres tenía Salomón? 700 concubinas, 300 reinas, 1000 mujeres tenía Salomón.
Con razón, en muchos de los proverbios escuchamos palabras de consejo para guardarnos de la mujer ajena, de deleitarnos en nuestra esposa joven. En Primera de Reyes 11, leámoslo, hermanos, ya terminamos. Como dice en sus Biblias, apostasía y dificultades de Salomón, dice al inicio. En el verso 1, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón, ¿con qué? Con amor. Wow, hermanos. Eso para mí es difícil, hermanos. El hombre más sabio que la Escritura nos refiere terminó su vida buscando otras cosas. Y créanme, hermanos, no soy mejor que Salomón. Estoy pero lejos de ser como Salomón. Pero se perdió por no obedecer la voz de Dios para los reyes. ¿Sabiduría para qué, hermanos? Con todo lo sabio que Salomón fue, perdió su vida. ¿Qué nos garantiza a nosotros que lo que sabemos nos va a hacer permanecer firmes y fieles al Señor? Nada, hermanos, no sabemos. Y eso, hermanos, créanme, a mí me desafía y me reta. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Corrijo lo que dije anteriormente, hermanos. Y miren, y sus mujeres, ¿qué dice? Acercaron su corazón a Dios. No, desviaron su corazón a Dios. Wow, hermanos. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Wow. Dios le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué es ser perfecto, hermanos? ¿Qué es ser perfecto? Aquel que no se equivoca, aquel que no comete errores, aquel que siempre sabe lo que debe hacer. Salomón, a causa de las mujeres, perdió todo. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Verso 6.
Miren, hermanos, y esto debería cargarnos. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Wow, hermanos, qué tristeza. ¿Qué se va a decir de nosotros, hermanos, al final de nuestros días? ¿Qué se va a decir de usted y de mí cuando ya no estemos? Wow. Yo, créanme, hermanos, esto a mí me preocupa. Me preocupa. Y espero que a ustedes también. El hombre más sabio terminó siguiendo otras cosas. La sabiduría que Salomón tenía no garantizó que él fuera perfecto en todos sus caminos delante de Dios y diera en el blanco al final de sus días. Que el Señor nos ayude, hermanos. Amén. ¿Sabiduría para qué? ¿Para qué, hermanos? Sabiduría para qué. Pónganse de pie, hermanos. ¿Para qué vamos a ser sabios? Que el Señor nos ayude, hermanos. A terminar nuestra carrera con un corazón perfecto delante de Dios. Y que Dios tenga misericordia de nosotros. Amén. Dame ojos para que mis labios expresen Hermanos, podemos entender lo que cantamos. Dame ojos para ver por tu espíritu, no por los ojos terrenales, hermanos, porque esos ven cualquier cosa y siguen cualquier cosa. Hace unos días, un compañero de trabajo me dice: don Samuel, ¿y ha pensado rehacer su vida después del fallecimiento de su esposa? Wow, hermanos, no esperaba nunca esa pregunta de nadie. De nadie. Yo esperaba que alguien me hiciera esa pregunta. No, hermanos, nunca esperé que alguien me lo hiciera.
porque no estaba preparado para esa cosa. Y le respondí, no pienso en eso ahorita. No lo sé. Mi prioridad es mi hija y cuidar a mi suegra. No lo sé. Pero que el Señor pueda abrir mis ojos y pueda ver delante de Él lo que Él tiene para mí y para mi familia. Porque es lo mejor, hermanos. Pero no quiero perderme lo mejor de Dios en mi vida. Y cuando leí eso en la vida de Salomón, créanme, hermanos, yo he tenido temor en mi corazón. Temor de no dar en el blanco. Para ver a mi esposa en la gloria de Dios. Dame, oh,